Lo encontraron agonizando bajo la lluvia, con las costillas marcadas contra su pelaje empapado, temblando de frío y hambre en un callejón de Los Ángeles, donde nadie se molestaba en mirar. Era 1943, y este perro mestizo, flaco como un esqueleto, no tenía ni nombre ni dueño, solo la muerte esperándolo en silencio. Los transeúntes pasaban de largo, algunos incluso lo pateaban para que se moviera de su camino, porque en tiempos de guerra, ¿quién tenía tiempo para un perro moribundo más? Pero había algo en esos ojos, algo que ningún ser humano había notado todavía. Una chispa que estaba a punto de incendiar Hollywood y hacer llorar a millones de personas alrededor del mundo. Lo que nadie sabía es que estaban viendo al futuro rey del cine, tirado como basura en la calle. Ruth Weatherwax caminaba por esa misma calle cuando algo lo hizo detenerse en seco. No era compasión, no era amor a primera vista. Era instinto puro de un hombre que llevaba décadas entrenando animales para el cine y que sabía reconocer el talento incluso en los lugares más oscuros. «Este perro tiene algo especial», murmuró mientras se acercaba al animal que apenas podía levantar la cabeza. Pero lo que vio en esos ojos no era solo inteligencia. Era una capacidad de comunicación que jamás había visto en ningún animal. El perro lo miraba como si entendiera cada palabra, como si pudiera leer su alma. En ese momento, Rod tomó la decisión que cambiaría la historia del entretenimiento para siempre. Lo llevaría a casa, lo sanaría y apostaría todo su prestigio en que este perro abandonado podría convertirse en la próxima gran estrella de Hollywood. Los vecinos pensaron que había perdido la cordura, pero Ruth sabía que acababa de encontrar oro puro entre la basura. 6 meses después, en los estudios MGM, los ejecutivos observaban con escepticismo mientras Ruth presentaba a su descubrimiento. El perro ya no era ese esqueleto agonizante del callejón. Ahora era un hermoso collie de pelaje dorado, pero para los magnates del cine no era más que otro animal adiestrado en una industria saturada de trucos baratos. ¿En serio crees que este perro puede competir con las estrellas humanas?, se burlaba Louis B. Mayer, el todopoderoso jefe del estudio. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El perro, al escuchar su nombre por primera vez, Lassie, volteó hacia las cámaras y realizó una secuencia tan emotiva, tan auténtica, que dejó sin palabras a todos los presentes. No estaba actuando, estaba viviendo cada emoción. Los ejecutivos, hombres duros acostumbrados a manejar millones de dólares, sintieron un nudo en la garganta. En ese momento supieron que no estaban ante un simple animal adiestrado, sino ante un fenómeno que estaba a punto de revolucionar el entretenimiento mundial. Y así fue como un perro que había sido desechado como basura se convirtió en la primera superestrella animal de la historia, ganando más dinero que muchas estrellas humanas de su época y conquistando corazones en más de 40 países. Pero esta es solo la punta del iceberg de una historia mucho más oscura y fascinante que involucra traiciones, fortunas perdidas y secretos que la industria del entretenimiento mantuvo ocultos durante décadas. ¿Sabías que Lassie nunca fue realmente una hembra? ¿O que detrás de esa imagen perfecta se escondían métodos de entrenamiento que hoy serían considerados tortura? Si quieres descubrir los secretos más impactantes que Hollywood ha guardado sobre sus estrellas de 4 patas y entender cómo el abandono y el sufrimiento se transformaron en imperios millonarios construidos sobre lágrimas tanto humanas como animales, tienes que suscribirte ahora mismo y activar la campanita, porque en el próximo episodio te voy a revelar verdades que van a cambiar completamente tu percepción sobre tus películas favoritas de la infancia. Te garantizo que después de ver lo que viene, nunca más vas a poder ver a estos adorables personajes de la misma manera. Era la estrella más famosa del mundo, pero nadie sabía el precio brutal que pagaba cada día por esa gloria. Detrás de las cámaras, lejos de los flashes y los aplausos, Rin Tin Tin temblaba en una jaula de metal frío, mientras su entrenador, Lee Duncan, contaba fajos de billetes que llegaban por montones cada semana.
el perro que había salvado la Warner Bros. De la bancarrota, que recibía más cartas de fanáticos que Clark Gable, que tenía su propia estrella en Hollywood. Vivía como un prisionero de máxima seguridad. 18 horas de entrenamiento diario, comida racionada para mantener su hambre artística y castigos que harían palidecer a cualquier ser humano. Porque en los años 20, los animales no eran artistas, eran propiedades. Y las propiedades no tienen derechos, no importa cuánto dinero generen. Lo que estás a punto de descubrir sobre la vida real de las estrellas caninas de Hollywood va a destrozar tu corazón y cambiar para siempre la forma en que ves esas adorables películas clásicas. Pero Rin Tin Tin no era el único. Había toda una red subterránea de sufrimiento que los estudios mantenían en secreto absoluto. En los sótanos de los grandes estudios, decenas de animales de repuesto esperaban su turno, porque cuando una estrella se lesionaba o se rebelaba, tenía que ser reemplazada inmediatamente. Los métodos eran brutales: privación de agua para simular sed desesperada, choques eléctricos para provocar saltos naturales y drogas para mantenerlos alerta durante las largas jornadas de filmación. Frank Weatherwax, hermano de Ruth, confesó años después en su lecho de muerte: convertimos a esos animales en máquinas de hacer dinero, y si alguno se rompía, simplemente lo desechábamos como a un juguete viejo. Los veterinarios que trabajaban para los estudios tenían prohibido hablar de lo que veían. Firmaban contratos de silencio más estrictos que los propios actores, porque la verdad habría destruido la magia, y con ella, millones de dólares en ganancias. Y entonces llegó el día que cambió todo. Era 1929, durante la filmación de El Show de Rin Tin Tin, cuando algo salió terriblemente mal. Las cámaras seguían rodando cuando Rin Tin Tin colapsó en plena escena, espuma saliendo de su boca, convulsionando violentamente en el suelo del set. Los gritos de horror de todo el equipo quedaron grabados para la eternidad, pero esas cintas fueron inmediatamente confiscadas y destruidas por orden directa de Jack Warner. El perro que había generado más de $6 millones para el estudio, que tenía su propio chef personal y limusina, había sido envenenado lentamente por las sustancias que le inyectaban para mantenerlo performativo. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Su mirada, una vez llena de vida y energía, se volvió apagada, distante, como la de un soldado que había visto demasiadas batallas. Los médicos dijeron que había desarrollado lo que hoy conocemos como estrés postraumático, pero en 1929, los animales simplemente se volvían problemáticos, y punto. Pero la historia más desgarradora aún estaba por venir, porque lo que le pasó a la descendencia de estas estrellas es algo que Hollywood nunca quiso que supieras. Los cachorros de Rin Tin Tin, Lassie y otros íconos caninos fueron separados de sus madres a las pocas semanas de nacer, vendidos como mercancía premium a coleccionistas privados que pagaban fortunas por tener un pedazo de Hollywood en sus mansiones. Muchos de estos cachorros murieron por depresión. Otros fueron abandonados cuando sus dueños se dieron cuenta de que no tenían el talento mágico de sus padres famosos. ¿Sabes cuántas camadas fueron sacrificadas porque no cumplían con los estándares físicos de los estudios? ¿Cuántos hermanos de tus estrellas favoritas terminaron en laboratorios de experimentación? Si crees que lo que has escuchado hasta ahora es impactante, espera a descubrir en el próximo episodio cómo uno de estos perros desechados se vengó de todo el sistema y provocó la revolución que cambió Hollywood para siempre. Dale like si piensas que estos animales merecían algo mejor. Y suscríbete porque la historia que viene va a dejarte sin palabras. Literalmente. En pleno rodaje de Beethoven en 1992, algo increíble sucedió que cambió las reglas de Hollywood para siempre. El San Bernardo protagonista, en una escena que requería que atacara a un actor, se detuvo abruptamente, se sentó y simplemente se negó a continuar. No era desobediencia, no era falta de entrenamiento.
Era resistencia consciente. Los entrenadores gritaron, amenazaron, incluso intentaron los viejos métodos de persuasión, pero el perro los miró directamente a los ojos con una expresión que todos los presentes describieron como dignidad pura. Por primera vez en la historia del cine, un animal se había rebelado abiertamente contra el sistema que lo esclavizaba. Las cámaras captaron todo: la confusión de los directores, la desesperación de los productores y, sobre todo, la determinación inquebrantable de un perro que había decidido que ya era suficiente. Esas imágenes nunca llegaron a los cines, pero se filtraron a la prensa y desataron una tormenta que nadie esperaba. Lo que el público no sabía es que esta rebelión no fue espontánea. Había una red secreta de activistas infiltrados en Hollywood que llevaban años documentando los abusos. Sarah McLachlan, mucho antes de convertirse en la voz de los comerciales de refugios de animales, trabajaba como asistente de producción y había estado grabando en secreto las torturas que presenció. Tenía horas de video mostrando perros siendo electrocutados, gatos drogados hasta la inconsciencia y caballos siendo azotados hasta sangrar para conseguir la toma perfecta. Cuando las imágenes de la rebelión de Beethoven se viralizaron, Sarah vio su oportunidad y filtró todo su archivo a los medios nacionales: CNN, NBC, CBS. Todos los grandes canales empezaron a mostrar imágenes que destrozaron corazones y enfurecieron a millones de espectadores. Las líneas telefónicas de los estudios colapsaron con llamadas de personas indignadas. Las protestas se extendieron por todo el país. Y por primera vez en décadas, Hollywood se vio forzado a dar explicaciones públicas sobre algo que habían mantenido oculto durante más de 70 años. Pero la verdadera bomba explotó cuando los veterinarios que habían firmado contratos de silencio empezaron a romper su voto de secreto. El doctor Michael Harrison, que había trabajado para Disney durante 20 años, convocó una conferencia de prensa que cambió todo. He visto morir a cientos de animales por negligencia deliberada. He tenido que eutanasiar cachorros porque los directores los consideraban imperfectos. He administrado drogas experimentales que sabía que causarían daño permanente, todo en nombre del entretenimiento. Sus declaraciones fueron devastadoras, pero lo que vino después fue aún peor. Mostró fotografías, reportes médicos, facturas de medicamentos ilegales y una lista con nombres de ejecutivos que habían ordenado directamente los maltratos. La industria entró en pánico total cuando se dieron cuenta de que enfrentaban no solo demandas millonarias, sino posibles cargos criminales. Los abogados de los estudios trabajaron día y noche para intentar silenciar a los testigos, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y no había forma de detenerla. Y entonces llegó el momento decisivo que definiría el futuro de todos los animales en Hollywood. Una demanda colectiva presentada por PETA, la Humane Society, y un grupo de 47 veterinarios se convirtió en el caso legal más importante de la historia del entretenimiento animal. Pero lo que nadie esperaba es que los propios animales protagonistas comenzaran a mostrar signos de trauma tan severos que incluso los jueces más duros quedaron conmovidos. Lassie Sevney, el descendiente directo del Lassie original, fue llevado al tribunal como evidencia viviente. Temblaba incontrolablemente, se orinaba de miedo ante las cámaras y había perdido completamente su capacidad de interactuar con humanos. Cuando el juez vio las imágenes comparativas del perro en acción versus su estado real, se le quebró la voz al declarar: esto no es entretenimiento. Esto es tortura sistemática. Si esta historia te conmovió y te preguntaste, ¿cómo puedo ayudar a animales como este? Tengo algo importante que contarte. Creamos una guía especial llamada «Cómo ayudar a animales callejeros sin tener que adoptar». Es práctica, accesible y está pensada para personas como tú, que sienten, se preocupan, pero no siempre pueden adoptar. Y lo mejor, parte de lo recaudado será donado a refugios que ya están salvando vidas. Haz clic en el enlace que está aquí abajo en la descripción y sé parte del cambio.
Tu empatía puede salvar vidas. Hoy puedes hacer la diferencia. Ese día, el 15 de marzo de 1995, el destino de todos los animales de Hollywood se decidió en una sola votación que mantuvo al mundo entero al borde de sus asientos. La sala del Tribunal Federal estaba tan abarrotada que cientos de personas permanecían de pie en los pasillos, mientras millones más seguían la transmisión en vivo por televisión. Los abogados de los grandes estudios, Disney, Warner Bros., Universal, MGM, habían gastado más de $50 millones en el mejor equipo legal del país, amenazando con cerrar toda la producción cinematográfica si perdían el caso. Si aprueban estas regulaciones ridículas, declaró el representante de Disney ante las cámaras, tendremos que despedir a 30,000 empleados y Hollywood morirá como industria. Era chantaje puro. Una amenaza desesperada de una industria que sabía que sus décadas de secretos oscuros estaban a punto de costarles todo. Pero del otro lado del tribunal, una coalición de activistas, veterinarios y ciudadanos indignados había reunido evidencia tan demoledora que incluso los jueces más conservadores no podían ignorar la realidad. Hollywood había convertido la tortura animal en una máquina de hacer dinero. Lo que sucedió a continuación, nadie lo esperaba. Rin Tin Tin IV, el último descendiente vivo del legendario pastor alemán, fue llevado al estrado como testigo silencioso. A sus 12 años, ciego de un ojo por los químicos que le habían aplicado para simular lágrimas, y caminando con dificultad debido a las fracturas mal curadas de sus escenas de acción, el perro representaba décadas de sufrimiento sistemático. Cuando el abogado defensor de los animales, James Patterson, colocó su mano sobre el lomo tembloroso de Rin Tin Tin y habló directamente a los jueces, su voz se quebró. Este perro generó más de $100 millones para la industria. Su bisabuelo salvó a Warner Bros. De la bancarrota. Su familia entera sacrificó su bienestar, su salud, su dignidad. ¿Y para qué? Para que nosotros nos riéramos durante 90 minutos. El silencio en la sala era sepulcral. Incluso los abogados de los estudios bajaron la mirada, incapaces de defender lo indefendible ante la evidencia viviente del abuso que habían perpetuado durante generaciones. Pero el momento más devastador llegó cuando Sarah McLachlan subió al estrado y reprodujo las grabaciones secretas que había estado recolectando durante años. Las imágenes eran tan brutales que varios miembros del jurado tuvieron que salir de la sala. Caballos siendo golpeados hasta colapsar, gatos arrojados desde alturas peligrosas para simular caídas naturales, perros siendo privados de agua durante días para conseguir expresiones de desesperación auténticas. Pero la grabación que rompió el caso fue una conversación entre ejecutivos de Disney discutiendo abiertamente cómo deshacerse de los animales que ya no les servían. Los viejos van directo al veterinario para la inyección, los jóvenes problemáticos a los laboratorios de experimentación. Es más barato que mantener refugios. Cuando esas palabras resonaron en la sala, el representante de Disney se puso pálido y comenzó a susurrar desesperadamente con su equipo legal. Era la pistola humeante que los activistas necesitaban, evidencia directa de que la industria no solo abusaba de los animales, sino que los exterminaba sistemáticamente cuando dejaban de ser rentables. Y entonces llegó el veredicto que cambió Hollywood para siempre. Después de 6 horas de deliberación, el juez principal se puso de pie y declaró con voz firme: por unanimidad, este tribunal encuentra culpables a los estudios demandados de crueldad animal sistemática, encubrimiento criminal y explotación ilegal durante un período de 73 años. La sala explotó en aplausos y lágrimas, mientras los abogados de los estudios se hundían en sus sillas, sabiendo que enfrentaban multas de más de $500 millones y una reestructuración completa de toda la industria. Pero la parte más impactante del veredicto fue la orden judicial. A partir de hoy,
Ningún animal podrá ser utilizado en producciones cinematográficas sin la supervisión constante de veterinarios independientes, periodos de descanso obligatorios y el derecho a jubilación digna en santuarios especializados. Era el fin de una era de explotación y el nacimiento de una nueva forma de hacer entretenimiento. Dale like si crees que esta victoria llegó 70 años demasiado tarde, pero que era absolutamente necesaria para proteger a los animales que no pueden defenderse solos. En el próximo y último episodio, te voy a mostrar cómo luce Hollywood hoy, qué pasó con los estudios que perdieron todo y el increíble destino de los animales que finalmente encontraron la libertad que siempre merecieron. Hoy, estos perros viven como reyes, pero el camino hasta aquí costó lágrimas y sangre que nunca deberían haber sido derramadas. En los modernos sets de filmación de 2025, un San Bernardo llamado Max descansa en su suite climatizada con cama ortopédica, menús personalizados preparados por nutricionistas caninos y sesiones de fisioterapia después de cada día de rodaje. Su jornada laboral no puede exceder las 4 horas. Tiene descansos obligatorios cada 30 minutos. Y 3 veterinarios independientes monitorean constantemente su bienestar físico y emocional. Lo que más impacta es ver a Max jugando libremente con otros perros durante sus descansos, algo que jamás habría sido posible en la era de Rin Tin Tin o Lassie, cuando los animales eran mantenidos en aislamiento total como propiedades valiosas. Max no sabe que su libertad fue comprada con el sufrimiento de generaciones anteriores. No sabe que cada juguete en su tráiler, cada caricia sin dolor, cada día sin miedo, existe porque otros perros pagaron un precio terrible para que él pudiera vivir con dignidad. Pero la transformación más increíble no está en los sets de filmación, está en los santuarios donde las víctimas sobrevivientes encontraron su redención final. El rancho Golden Sunset, construido con parte de los $500 millones de las multas, es ahora el hogar de 347 animales retirados del entretenimiento. Aquí vive Lassie Waito, de 16 años, quien pasó sus últimos años corriendo libre por 200 hectáreas de pastizales, algo que su bisabuelo nunca pudo experimentar. Sus ojos, una vez llenos de miedo y confusión, ahora brillan con la paz de quien finalmente conoce lo que significa ser simplemente un perro. Junto a él, los descendientes de Rin Tin Tin forman manadas naturales, comportándose como sus instintos les dictan, sin cámaras, sin directores, sin la presión constante de actuar para sobrevivir. Los cuidadores del santuario dicen que algunos de estos animales tardaron años en aprender a jugar porque habían olvidado cómo ser felices. Pero cuando lo recordaron, fue como ver renacer sus almas. Y luego están las historias que te van a partir el corazón, porque no todos los estudios sobrevivieron a la transformación. 3 empresas menores quebraron completamente, incapaces de adaptar sus presupuestos a los nuevos estándares de bienestar animal. Sus ejecutivos, que una vez contaron millones generados por el sufrimiento, terminaron enfrentando cargos criminales y años de prisión. Pero la justicia más poética llegó cuando varios de estos ex magnates del entretenimiento fueron condenados a servicio comunitario obligatorio, cuidando a los mismos animales que habían explotado durante décadas. Imagínate la ironía. Harvey Goldstein, ex vicepresidente de producción animal de MGM, ahora limpia las jaulas y alimenta a los descendientes de los perros que él personalmente había enviado a retiro forzoso cuando dejaban de ser rentables. Los animales no guardan rencor, no entienden de venganza, pero hay una justicia cósmica en ver a sus antiguos torturadores sirviendo humildemente a las especies que casi destruyeron por codicia. Pero la pregunta que realmente importa es esta: ¿cuántos animales como ellos no tuvieron una segunda oportunidad? ¿Cuántos Lassies murieron en silencio antes de que llegara la justicia? ¿Cuántos Rin Tin Tins fueron sacrificados cuando ya no podían generar ganancias? La verdad es que esta victoria llegó demasiado tarde para miles de animales que sufrieron y murieron en la oscuridad.
Pero su sacrificio no fue en vano si hoy podemos garantizar que ningún otro animal pase por lo mismo. Cada vez que veas una película moderna con animales, recuerda que detrás de esas imágenes hermosas hay un ejército de protectores asegurándose de que lo que ves en pantalla refleje alegría real, no sufrimiento disfrazado. La transformación de Hollywood no es solo una historia de justicia, es una lección sobre el poder de la empatía humana cuando finalmente decide actuar. Hoy, cuando Max el San Bernardo regresa feliz a su tráiler después de un día de trabajo que más parece diversión, está viviendo el sueño que sus antepasores nunca pudieron alcanzar. Déjanos un corazón si tú también crees que todos los animales merecen ser tratados con dignidad. Y suscríbete para más historias que pueden cambiar tu perspectiva del mundo. Porque cuando conoces la verdad detrás de lo que consumes como entretenimiento, nunca más puedes ser indiferente al sufrimiento de los que no tienen voz para defenderse.